Andrés Ábalos, soy integrante del trabajo grupal, en el cual vamos a realizarle una pequeña entrevista con referencia a preguntas con respecto al tema de diésel. En este caso nos encontramos con el ingeniero del Instituto Superior Universitario Central Técnico, el ingeniero Luis Martínez. En este caso él nos va a colaborar respondiéndonos algunas de las preguntas que nosotros mantenemos con respecto al tema diésel. Como primera pregunta esencial nosotros tenemos ¿cuáles y cómo es que funcionan los principales elementos de un motor de diésel? Comenten. Bueno, si tomamos en referencia un motor diésel como tal, la estructura general, y lo comparamos con un motor de gasolina, hay ciertos cambios básicos que se dan en el ciclo de trabajo. Entre ellos, uno de los cambios fundamentales es que a la admisión nosotros aspiramos únicamente aire, luego ese aire lo comprimimos y en el momento que tenemos completamente comprimido el aire, hacemos que ingrese el combustible. Este ingreso del combustible con la temperatura generada da la carrera de trabajo, da la detonación dentro de la cámara de combustión y eso genera el desplazamiento del cilindro de los gases de vapor. Entonces, en este funcionamiento clave es que el combustible no ingresa a la admisión, el combustible ingresa en un tiempo de compresión después de alcanzar una temperatura de la cámara y por eso la principal diferencia es esta. Ahora cuando tenemos ya que inyectar el combustible en una secuencia específica, hay una modificación global de los elementos tanto del sistema de dosificación y de inyección de combustible, porque ahora el combustible debe ingresar a un ambiente donde tenemos una presurización elevada, debe romper la presión interna, debe inyectarse el combustible con una presión superior, debe llegar este combustible en un tiempo adecuado, es decir, que debe ir ingresando cada uno de los filtros de forma de orden de encendido, y esa es la principal característica que maneja el motor diésel. ¿Por qué nosotros en el tema del motor diésel, en lugar de bujías que generarían una chispa, tenemos bujías de precalentamiento? ¿Y cuál sería la principal función de estas bujías de precalentamiento? Ya, entonces, como mencionamos, el combustible ingresa a un ambiente con presión y temperatura elevada, y es la característica del diésel como tal, que se inflama por esta presencia de temperatura. ¿Y la presión? Y la presión. Entonces, la temperatura y la presión fundamentalmente son las que generan la detonación. Y al no necesitar un arco eléctrico, es más, un arco eléctrico básicamente no genera la detonación del diésel, lo que ocurre es que necesitamos esta temperatura en la cámara. Entonces, si nosotros hablamos de una bujía de incandescencia, es específicamente para un arranque frío, cuando el aire o la temperatura ambiental no dan las condiciones suficientes para alcanzar la temperatura en la cámara y que el combustible pueda detenerse solo. Entonces esto iría de la mano con sensores que nos indicasen la temperatura que existiese dentro de cada uno de los cilindros. Claro, ambientalmente, si la temperatura es baja, el arranque es el que se dificulta. Entonces, por eso estas bujías de incandescencia más actúan con bajas temperaturas o en el arranque frío del motor. Y bueno, por eso los sensores, si ya hablamos de un sistema de inyección electrónica, lo que hace es generar este precalentamiento previo al arranque del motor. En función de los factores ambientales externos. Tomando en cuenta ya las bujías de precalentamiento, acá hay otra pregunta. Nosotros mantenemos lo que serían los inyectores de diésel, el cual tenemos de tipo... Los inyectores mecánicos y los con asistencia eléctrica para encendido, los dos tipos, piezoeléctrico y electromagnético, dependen del sistema y de cómo está dada la clasificación, a tal punto que no podemos decir que los inyectores netamente mecánicos son solo para sistemas de inyección sin asistencia electrónica, porque hay muchos sistemas como PLD que manejan gestión electrónica y dosificación, pero no tenemos inyectores mecánicos. Entonces depende de la estructura del motor y del sistema de inyección como tal. De ahí, por lo general, los inyectores netamente mecánicos reciben la presión, y la presión adecuada es la que levanta la aguja y se genera la inyección. Entonces, ya sea un sistema electrónico que tiene una bobina externa que permite el paso del combustible al inyector, entonces al final trabajan igual, es decir, que el inyector netamente mecánico, generalmente para motores que no tienen
control electrónico, características que se levantan la boca netamente de presión. En el magnético lo que tenemos es una bobina que ayuda al levantamiento, pero requiere una asistencia incluso por la presión del mismo combustible. Y el piezoeléctrico que tiene propiedades mejoradas para generar este levantamiento, especialmente por las presiones altas que se trabaja. Es muy difícil que una bobina levante las agujas para que pase la presión del combustible, y ahí tenemos ese tipo de presión. Entonces podríamos decir que los inyectores de tipo mecánico los vamos a encontrar más en equipos que no requieran tanto una gestión electrónica, tal vez como equipos de trabajo o maquinaria pesada. Sí, como digo, hay de todo. Hay vehículos de motores pesados que tienen un sistema PLD y un eje inyector mecánico, y el actuador eléctrico va cercano en el conducto de la alta presión. Entonces, pero podemos generalizar que el inyector mecánico es cuando no hay asistencia electrónica, y eso sí podría ser un motor de baja cilindrada o motores de gasolina. Entonces podemos decir que no podemos deliberadamente destinar un inyector, o sea, piezoeléctrico o mecánico, a un motor como tal, sino que va a influir tanto de sus sistemas de inyección como de sus sistemas de gestión electrónica. Exacto, depende de todo el sistema y del diseño que el fabricante le puso. ¿Qué me puede decir cómo ha evolucionado el sistema Common Rail en comparación con los sistemas de inyección más antiguos? Bueno, si le vamos comparando por toda la evolución, de un sistema netamente mecánico, con inyección electrónica y hasta llegar al PLD, sí hay cambios sustanciales. Por ejemplo, un sistema netamente mecánico requiere de un elemento de distribución de la presión del combustible, que puede ser un árbol de levas o un sistema rotativo como la bomba lineal o la rotativa como tal. Como son las bombas de alta y de baja. Exacto, generándole todas las vías de alta y baja presión, pero la parte clave es que el combustible, como ingresa cada uno de los cilindros de acuerdo a este orden de encendido, la bomba es la encargada de esa presión. Luego, cuando ya llega, por ejemplo, el control electrónico, podemos hacer la distribución ya no basada en estos elementos mecánicos, sino a través de los elementos que propulsan directamente el combustible, que serían los inductores y entonces. Porque he visto que la bomba de los carros antiguos y la bomba de inyección alta o baja está conjuntamente sincronizada con la cadena de distribución. Claro, como mencionamos justo este árbol de levas, esta distribución, da la necesidad de que nosotros tengamos una sincronización de la bomba con el motor para poder dar la entrega de combustible. En cambio, un sistema electrónico, quien da esa distribución es la unidad de control a través de los pulsos para activar los motores. Entonces, de esa aquí viene la distribución, y por lo tanto, en un sistema Common Rail ya tengo una línea de alta presión, y lo que hago es con los inyectores descargar directamente, y quien hace la distribución viene a ser eléctricamente a través de los unidades de mando. Refiriéndonos a esto que ya estamos tratando, ¿cuáles serían los desafíos técnicos que enfrentan los sistemas de inyección diésel para evitar este tipo de emisiones? Bueno, en la actualidad lo que más se concentra todo el sistema de gasificación combustible, toda la gestión electrónica y el diseño de motores está basado en reducir emisiones contaminantes. Entonces, los desafíos van desde el tipo de combustible que utilizamos y a todos los sistemas que se pueden incorporar encaminados a esta reducción de emisiones contaminantes. Ahora, por ejemplo, uno de los elementos contaminantes que se da por el funcionamiento de la combustión del diésel era antiguamente el uso de azufre. Este azufre genera óxidos que son altamente nocivos para el ser humano. Por eso los desafíos van, por ejemplo, desde los combustibles, generando elementos químicos que reduzcan el uso de azufre y que el combustible pueda detonar sin generar estos residuos en los gases de escape. Entonces, principalmente, todos los desafíos que se dan están encaminados a esta reducción de emisiones. Otros de los elementos que hay mucho en los gases de escape son dióxido de carbono, como un elemento notable en motores diésel, y por eso es que en los últimos sistemas se trabaja con filtros o con sistemas a la parte de escape para reducir esta polución que generan los motores.
Ya, con respecto también a esta pregunta, ¿cuál sería una prevención para evitar este tipo de fallos o con lo que podemos decir principales causas que tengan fallos en los inyectores? Ya, si relacionamos solo inyectores, uno de los pilares base está dado a través del mantenimiento. Los inyectores empiezan a tener inconvenientes o problemas cuando hay ya un desgaste mecánico. Y este desgaste mecánico por los materiales que se utilizan suele llegar a ser prolongado. Pero si no damos un mantenimiento adecuado, lo que ocurre es que el combustible diésel como tal tiene una característica que siempre atrapa humedad. Y al ser un sistema de inyección basado en presurizar este elemento, la humedad genera oxidación en los componentes. Entonces es por ello que la presencia de agua en el combustible es uno de los elementos que más destruye a los inyectores como tal. Entonces por eso el mantenimiento es vital, es decir, tener trampas de agua, llenar las trampas de agua periódicamente. Y ahí también se mide el tipo de combustible. En nuestro caso, lo que mencionábamos, tener un alto contenido de azufre es un elemento que deteriora los materiales de los alimentos del cine. Buenas noches, Inge. Yo tengo una pregunta ¿qué impacto tiene el mantenimiento del filtro en el tema de los motores diésel para que el combustible en la vida útil de los inductores de la bomba de alta presión? O sea, ¿qué incluye el filtro de aire? No, el de De aire y el de combustible. Bueno, sabemos, todo filtro está encargado de retener impurezas, entonces los dos filtros son vitales. Si hablamos del filtro de combustible, va a ser encargado de retener todas las impurezas. ¿Qué impurezas se retienen? Generalmente partículas, pueden ser metálicas o cualquier contaminante. ¿Qué ocurre si esos contaminantes llegan desde el primer elemento? Hablemos que es un sistema de inyección diésel que trabaja solo con inyección mecánica. El primer elemento que sufre es la bomba de transferencia. Si yo tengo una bomba que toma el combustible del depósito, le eleva la presión y le lleva a la bomba de inyección. Entonces, desde la bomba de transferencia, bomba de inyección e inyectores son los que sufren si es que no tienen un correcto filtrado. ¿Por qué? Porque llegan partículas de elementos de alta precisión y eso se convierte en agentes abrasivos. Entonces, en el mejor de los casos genera solo un desgaste prematuro. Si es muy grande las partículas contaminantes puede probar alimentos, entonces por eso es de vital importancia, porque si no hay un filtrado adecuado, reducimos vida útil y podemos generar daños críticos en todos los elementos del sistema de alimentación y los sistemas de alta presión. Y esos filtros, ¿cuál es recomendable cambiar? Pongamos el trampa de agua y de combustible, ¿cada 5.000 o cada 10.000? Bueno, depende mucho, por ejemplo, incluso del combustible que estamos depositando. De ahí, por ejemplo, trampas de agua, lo más recomendable es drenar a diario, antes de encender el motor. Solo que se complica un poco por ciertos sistemas. Recuerden que si drenan con las trampas de agua, hay que purgar el sistema de inyección, tanto la baja y la alta presión. Entonces, por eso es una tarea que sí requiere tiempo. Pero lo más recomendable es filtrar, separarlo, sacar el agua a diario. Y de ahí, por ejemplo, depende del tipo de combustible, o sea, 5.000 o 10.000 puede llegar a ser normal, pero por ejemplo, ¿qué tal si el vehículo es una maquinaria que está trabajando donde hay mucho polvo, mucha contaminación? Entonces ahí lo ideal es llegar a 5.000. Tendría que tener un cuidado especial en esos motores. Claro, porque recuerden, hablemos que motores a diésel son utilizados en cualquier ámbito y especialmente en condiciones más críticas. Por ejemplo, un motor a diésel está en una excavadora, en un payloader, en una niveladora. Exacto, maquinaria pesada que está sometida a mucha contaminación. Si esa máquina está en la sierra, hay ciertas condiciones ambientales, pero ¿qué pasa si está en el oriente, en costas, la humedad? Todo eso genera degradación prematura. Pero así mismo como está en un peor sector, ¿no? Hay una mayor forma de tener un cuidado o un software. Claro, o sea, lo que se puede hacer es incluso incorporar filtros adicionales. Incluso en vehículos y maquinaria que llega acá al país y viene con una sola sección de filtrado. Entonces, incluso en talleres aquí
lo que se hace es instalar filtros revolucionarios de la retención. Se pone papas de agua de mayor tamaño. Recuerden que las estaciones de servicio donde se abastece no es lo mismo en la sierra que en la costa. En la costa la humedad genera mucha degradación y rompe las cisternas y hay más contaminación de humedad. Entonces por eso, todo eso se toma en cuenta para definir los intervalos. Gracias. Y bueno, lo que nos faltaba con respecto al filtro de aire, otro punto importante, es que retiene las impurezas que entran en la aspiración del motor. Si el filtro de aire falla y pasa impurezas, desgaste productivo ya del motor. Si el filtro de aire no se le da mantenimiento, cambio adecuado, se llega a saturar o taponar. No entra suficiente aire a la admisión, no tengo aire necesario para la combustión, la emisión de humo negro, consumo excesivo de combustible y baja potencia del motor. Por eso siempre es invitar estas etapas de mantenimiento de sistemas Y Ángel, yo quisiera saber su opinión sobre la incorporación de los inyectores piezoeléctricos en los motores a diésel modernos. Ahora, un inyector piezoeléctrico tiene buenas funcionalidades especiales. Es por medio de corriente eléctrica inyectar elementos que nos da más fuerza de apertura de los motores. Y por eso el uso de ese tipo de elementos para sistemas de control, el que tenga presiones de inyección tan altas que el solenoide, un desplazamiento magnético, no es suficiente para levantar la núcleo. Entonces es una solución necesaria y que más que nada gracias a esa tecnología se pueden tener estos sistemas de inyección electrónica que presurizan y la presurización la hace directamente de forma eléctrica para abrir el paso y que se pueda Más precisa. Sí, lo que sí eso nos genera costos más elevados, pero sí es una solución importante para tener una buena calidad de dosificación de combustible y la reducción de emisiones de Y estos sistemas también se podrían ver en la maquinaria pesada. Sí, ya hay sistemas como un rail en todas las aplicaciones, solo que en maquinarias las más grandes, más que las presiones, los caudales que se manejan, hace que todavía se limite un poquito. Ya se utilizan, por ejemplo, hasta tractocamiones, sistemas como un rail, específicamente para poder incorporar estos sistemas. Pero hablemos de motores más grandes. Recuerden que en diésel ya no llegamos solo a un motor de tractocamión de 10 cilindros, sino que ya tenemos motores estacionarios. Hablemos de los generadores, motores de 16 cilindros, de 12 cilindros, 16 cilindros, que están por ejemplo, que son utilizados para mover barcos, ese tipo de sistemas. Se requiere todavía caudales y presiones altas. Entonces ahí sí se utilizan sistemas de inyección electrónicos, pero no todavía a profundidad como un rey. Pero al utilizar estos sistemas, estos nuevos sistemas, ¿tocaría todavía llegar a perfeccionarlos o ya? Bueno, siempre la investigación que están realizando siempre encuentran mejores. Entonces nunca se va a detener, siempre van a encontrar algo con lo cual mejorar la eficiencia de aspiración y salida. Y especialmente ya no se innova solo en la inyección, sino también las etapas de emisión y salida de gas, como los filtros de partículas, todos los sistemas contaminantes que existen en la actualidad. Mi pregunta sería, ¿qué recomendaciones daría para optimizar el rendimiento de un sistema diésel? Y partiendo de esta, considerando los componentes claves que tiene principalmente el motor diésel. Bueno, que en nuestro campo la parte base es mantenimiento, ajustes de optimizaciones, que se haga periódicamente cambios de filtros, revisión de los elementos, estar monitoreando permanentemente si estos sistemas se manejan sobre limitadores, se maneja las etapas de admisión, de salida. Entonces es importante verificar en cada mantenimiento que todos los componentes trabajen adecuadamente. Si son sistemas, por ejemplo, mecánicos, hacer una revisión de cómo está la emisión contaminante, revisión de humo negro, y si es necesario calibrar bombas y esos elementos y hacer un ciclo de temperatura. El combustible filtrado es importante. Es bueno tener buena calidad de combustible, que lastimosamente en nuestro país no es muy adecuada y degrada los componentes y
cumplirse la vida útil. Pero en nuestro campo, mantenimiento y revisar los sistemas. En este caso serían, o sea, en sí todos los componentes serían claves, cruciales para el funcionamiento del motor, pero para mayor rendimiento de un motor de este tipo, diésel. O sea, solo que se le verifique, se mantenga, por ejemplo, que no haya filtros obstruidos. Con eso garantizamos el rendimiento. De ahí como que actividades extras o modificaciones externas que podamos hacer. No hay un mayor cambio que se pueda hacer al día al diseño del motor. Lo que sí, siempre los ajustes. Si una bomba es pino calibrado de fábrica, regulada a nivel del mar, entonces sería importante revisar esos elementos, ver cómo están caudales y hacer ajustes al entorno en el que está operando el motor. Entonces siempre pendiente de las calibraciones y ajustes. Y el último. Mi pregunta sería, ¿cómo afecta la calidad del diésel en el desempeño de los componentes del sistema de inyección? Bien. Bueno, el diésel es crucial. Recuerden que todos estos elementos son elementos de alta precisión. No tenemos ningún tipo, hablando con, por ejemplo, de un motor. El motor para ser sellado y para generar su trabajo, trabaja con rines y elementos medios de desgaste. ¿Qué ocurre con los sistemas de inyección? La construcción hace que no podamos tener estos elementos intermedios de desgaste. Y para eliminar fugas y estas condiciones entre los elementos móviles, todo es por ajustes de precisión. Por eso es que todos los componentes son sumamente costosos de la parte de la línea de inyección, especialmente las bombas de alta presión, inyectores y todos estos componentes. Entonces, la calidad del combustible no solo hace que se detone, sino que el combustible actúa como lubricante en esos elementos intermedios. Entonces, ¿qué ocurre si, por ejemplo, el combustible tiene un alto contenido de azufre? El azufre es un elemento que erosiona los metales. Entonces eso genera picaduras y desgaste componente. Si el combustible tiene mucho contenido de azufre o cantidad de agua, ¿qué ocurre? El agua por el oxígeno también genera procesos de corrosión y oxidación. Especialmente la corrosión degrada el material y Entonces por eso es fundamental el combustible, no solo como elemento de detonación, sino en la vida útil de los elementos móviles arcáicos. Y por eso es que también el combustible tiene que tener ciertos requerimientos. Aparte de ello, detonar azufre, detonar ciertos elementos químicos, generar gases contaminantes. Entonces, por eso simple. Por eso es lo que se realizaría las pruebas de opacidad. Sí, generalmente recuerden que la opacidad lo que nos ayuda es a medir la cantidad de elementos no combustionados. Muy poco se evalúa en nuestro entorno, que son óxidos de azufre y los otros componentes que se dan por la combustión. Pero la opacidad lo que nos indica es que esté llegando el combustible adecuado. ¿Y qué pasa cuando no hay combustible adecuado? Es que el combustible no se pulverizó bien, queda mucho combustible, muchos hidrocarburos sin combustionar, y eso indica la densidad de humo negro. Entonces, por eso la opacidad lo que nos ayuda es a ver el combustible que está llegando y que se detone completamente. Y ahí incide más, el combustible afecta bastante en eso, pero también si hay un desgaste en elementos, por ejemplo, que inyectores estén goteando, el combustible no se pulveriza bien y no llega a mezclarse ni detonar completamente, y hay emisión de humo, entonces afecta a todos. Por eso es que se ve afectado en el mercado la preparación de un motor a diésel que es excesivamente caro. Sí, como decíamos, los elementos son de alta precisión y de materiales que soporten esos esfuerzos. Entonces, por eso es que es sumamente costoso la reparación. Con eso, una pregunta adicional, que pongamos eso, el sistema SRI y el sistema convencional, ¿qué diferencia hay? Entonces sabemos que SRI es algo electrónico y el sistema convencional es mecánico. Recuerden que las dos más importantes al manejar un sistema CRDI es la presión de inyección. Si yo tengo una presión alta de inyección, pulveriza mejor y se retorna mejor el combustible. Si se mezcla mejor en la cámara y hay una detonación más completa.
¿Qué pasa con un sistema con baja presión? No lo pulverizo bien y por eso siempre hay inyecciones. Por eso el CRDI tiene esa ventaja que es una inyección de alta presión. Y el otro beneficio, que al ser un sistema netamente mecánico, el control, definir qué cantidad de combustible entra a recibir en cada etapa, cada régimen de rotación, por elementos mecánicos siempre tiene la tendencia a descalibrarse. En cambio, con un sistema electrónico, monitoreo de sensores, la entrega es más precisa. Entonces, por eso, mejor de combustión, entrega más adecuada de combustible, genera mayor eficiencia y menores emisiones contaminantes. Ya. Y con la última pregunta sería en que, ¿cómo le ve usted el futuro de los motores diésel en sus sistemas de inyección frente a la presión para adoptar tecnologías más sostenibles? Y bueno, a nivel mundial, la detonación con diésel es la más eficiente. Por eso es que en la mayoría de países se incorporan motores diésel hasta en sistemas más ligeros, motores de vehículos livianos incorporados con sistemas diésel, porque aprovechamos mejor por el mismo ciclo de trabajo del motor la energía térmica del combustible y la energía mecánica. Por eso un motor diésel siempre fue más eficiente que el uso con gasolina. Aparte de ello, las emisiones contaminantes, si bien genera material particulado, no genera gases tan nocivos como detonar gasolina, especialmente con monóxido de carbono, que son gases contaminantes e incluso gases letales para el humano. En cambio, la polución del motor a diésel es dióxido de carbono, que si bien afecta al ambiente y genera este efecto invernadero, pero es más fácil controlar, y por eso se está adoptando estos filtros de partículas, que es la incorporación de AdBlue para neutralizar estas emisiones. Así se podría decir que un motor a diésel es mucho más seguro que los demás. Sí, es más eficiente el trabajo, la producción de diésel es un poco más económica, entonces energéticamente es un combustible idóneo y es un sistema idóneo para obtener energía mecánica a partir de esta automación. Y eso hace que su implementación, el beneficio que, como dije, de sistemas bien ligeros hasta motores de alto cilindraje.